ese instante santo. Gracias por estar aquí ahora con el Caminante del Cielo. Una vez más reunidos en este curso de milagros. Hoy a través del tiempo, una gran ilusión. El libro del Dr. Kenneth Wapnick, que nos está ayudando a recordar este solo instante santo, el presente. Y hoy vamos a terminar el capítulo 4, el final del capítulo 4, y vamos a retomar lo que veníamos diciendo en la sesión pasada, ¿sí? En la segunda parte del capítulo 4. Vamos a tomar aquí ahora una respiración profunda para empezar, ¿sí? Vamos a tomar aire por la nariz y lo botamos por la boca despacio 3 veces, ¿sí? Para quitarnos. Vamos a hacerlo. Segunda vez. Y vamos a hacerlo por última vez. Vamos a tomar una respiración profunda por la nariz y lo botamos por la boca despacio. Bienvenidos todos los que estén conectándose aquí ahora. Bienvenidos. Gracias, Carmen Tulia, por estar aquí. Hola, ¿me escuchas? Sí. Gracias por estar aquí ahora. Vamos a tomar una última respiración profunda para iniciar esta última parte del capítulo 4 del libro del tiempo, una gran ilusión. Vamos. Y hoy ha sido un día bien extenuante. Toda esta semana ha sido de movimiento, mucha movedera ha habido. Y eso es bueno saberlo, porque estamos moviendo la energía. Y eso es lo que queremos, que todos los días sean diferentes, que empecemos a ver de otra manera y que empecemos realmente un cambio en toda nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos hacer un cambio radical y para eso empieza la movedera. Empieza a moverse todo empieza a moverse. Entonces vamos a empezar este capítulo 4, Carmen Tulia, yo lo voy a iniciar. Vamos a retomar parte de la sesión pasada, el último renglón. Vamos a leerlo. Lo más importante de aquí, vamos a empezar, dice: un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Tal como usa la memoria, solo el pasado está en ella y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine en el ahora. Si ha de haber un cambio y en último término la mente es el único lugar donde se puede producir un verdadero cambio, debe darse en el nivel de la causa. El ego nos dice que la causa ya está acabada. No puedes cambiar una causa que ya ha ocurrido y por lo tanto estás atascado con las consecuencias o los efectos. Por otra parte, Jesús nos está enseñando que la única manera de cambiar algo es cambiar su causa. La creencia de que nos hemos separado de Dios
ese cambio solo puede ocurrir dentro de la mente, porque es ahí donde reside la creencia. Y es dicha creencia la que constituye el problema. Un curso de milagros nos ayuda a realizar otra lección, devolviéndonos el antiguo momento en el que elegimos creer que podíamos separarnos de Dios. Hacemos esto en el contexto de nuestras relaciones mutuas, precisamente porque dentro de ese contexto revivimos ese antiguo momento una y otra vez. Y eso es lo que hacemos. Y dice aquí, olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una memoria? Esta es otra manera de mirar al propósito fundamental del curso, que es enseñarnos que hemos aprendido lecciones sin sentido que nos hacen sufrir, y que nuestro sufrimiento no se produce simplemente de manera espontánea, sino porque hemos elegido sufrir para aprender estas lecciones sin sentido. Y qué fuerte es, porque nos está abriendo los ojos, pero hay otro maestro en mayúscula en nuestras mentes que nos enseñará otras lecciones. Y en último término, esto significa que hay un maestro en nuestras mentes que no recordará que deberíamos elegir sus cintas. Este tema de elegir a otro maestro aparece con frecuencia en un curso de milagros. Me gusta combinar una frase de este pasaje con una declaración anterior del texto. Texto capítulo 12, sesión 5, párrafo 8, literal 3. De modo que se lee así: renuncia ahora a ser tu propio maestro, pues te enseñó mal. Cuando memorias de viejos rencores vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. Ahora, Jesús nos está diciendo que cuando quiera que sintamos que nos estamos enfadando con alguien, en realidad el enfado y el odio viene de este antiguo odio que simplemente estamos reexperimentando una y otra vez. Y lo único que tenemos que recordar es que la causa ha desaparecido. La causa fue el pecado de estar separado, y ese pensamiento ya ha sido deshecho. En términos de nuestra experiencia, esto se traduce en que ya no te veo como un enemigo que está separado de mí. Te veo como mi hermano y amigo, unido a mí, como el texto dice anteriormente. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano, y de esto es de lo que el mundo da testimonio. Texto capítulo 27, sesión 7, párrafo 6, literal 4 y 5. Por lo tanto, cuando compartimos el interés común por la salvación y nos unimos a nuestros hermanos, percibimos originalmente como separados de nosotros. Percibidos originalmente como separados de nosotros, y es cuando deshacemos la causa de la separación. No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen lo que fueron o parecieron ser, y alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de eso es de lo que se te perdona. La causa es revivir aquel antiguo instante de estar separado, y la palabra las hace referencia a las antiguas memorias. En otras palabras, Jesús nos está pidiendo que no hagamos real el error de la separación. De lo que se nos perdonaría es de nuestro pecado de estar separados. Cuando quiera que nos sentimos molestos, en realidad estamos trayendo a la mente ese antiguo recuerdo
que carece intrínsecamente de causa. Su causa quedó deshecha en aquel mismo instante en que pareció ocurrir. Y contempla en cambio los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí. Su hermosura te sorprenderá y las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción tiene. Este pasaje fue escrito en 1967, época de mi cumple, 1967 aproximadamente, en el tiempo en que empezó a hacerse popular la psicología gestal, que hacía énfasis en vivir en el aquí y el ahora. La causa aceptada ahora sería el principio de expiación del Espíritu Santo, que tendría como consecuencia la alegría y la paz experimentadas ahora. Un curso de milagros se refiere a esto con el nombre del mundo perdonado o mundo real, que es tan hermoso. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado, y en ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza, pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios, contemplarás la belleza que el Espíritu Santo ahora contempla y por la que le da gracias al Padre. Esta belleza no es una fantasía, es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el que todo refulge bajo la luz del sol. Texto capítulo 17, sesión 2. Y hay unos párrafos, ¿no?, que están escritos allí. Todos tienen ese PDF del libro. ¿Quieres seguir leyendo, Carmen Tulio? ¿Algo? ¿Estás ahí? Carmen Tulio. ¿Quieres seguir leyendo? Creo que está en el tiempo. Bueno. Sigo yo entonces. Pues en las palabras de Mirada en La tempestad de Shakespeare dice: oh maravilla, cuántas criaturas hermosas hay aquí. Qué bella es la humanidad, oh valiente nuevo mundo que tiene a tales personas en él. Por supuesto, esta hermosura no es algo externo, sino que viene de la experiencia interna de la hermosura de Cristo. Nuestra identidad y también la de todos nuestros hermanos, las nuevas ideas como la paz, la alegría y el amor, son antiguas porque reflejan el principio de expiación. Y ocurrió en aquel instante. Así reflejan la naturaleza eterna del cielo. Solo son nuevas porque parecen serlo en nuestra experiencia, nuevas para nuestro recuerdo, aunque en verdad siempre estuvieron allí. Esta es la causa. La mayúscula nos indica que se trata de Dios, que el Espíritu Santo ha recordado por ti cuando tú la habrías olvidado. Y cuando nos olvidamos de Dios y nos encontramos sintiéndonos molestos, por ejemplo, podemos acordarnos de pedir al Espíritu Santo que esté presente para nosotros. Entonces sentimos de inmediato, de cualquier manera en que la experiencia nos hable, su amable mano tocándonos en el hombro, ¿sí?, tocándonos en el hombro y diciéndonos: hermano mío, elígeme. No hay necesidad de que sigas viéndote separado y de que ataques a otro. Ya no tienes que proteger tu culpa proyectándola en otro. Dentro de ti no hay causa de culpa, pues el pensamiento de culpa ya ha sido deshecho. Mira, tan bueno esto. Me encanta esta parte y la voy a señalar.
porque dentro de ti, mira, aquí me encantó esto, dentro de ti ya está resuelto todo, no hay culpa. ¿Pilla? Así dejamos que el Espíritu Santo nos despierte del sueño a medida que volvemos a dar la bienvenida al amor de Dios en nuestra mente olvidadas. La causa de nuestra desazón, la separación de Dios, ha sido deshecha mediante la unión con su amor en mayúscula a través del Espíritu Santo, y mediante esa unión también quedan deshechos todos los efectos. O sea, todas las situaciones que tenemos nosotros aquí que no están resueltas supuestamente ante los ojos de Dios, no es nada, porque este mundo no es la voluntad de Dios. Sí, dime, Carmen, tú. Sí, que no me había dado cuenta que tenía silenciado el micrófono y yo era hablando y entonces tú, claro, por supuesto no me escuchabas porque yo pues tampoco me he dado cuenta que estaba silenciado. Así es, porque entra a veces cositas, entonces entra el ruido de allá tuyo, que se oye, entonces queda en la grabación. Por eso es que yo silencio los micrófonos. Pero no era para saber si puedes leer. Sí, sí puedo leer. Ah, bueno, entonces vamos a seguir aquí, Carmen, tú, aquí dice. ¿Sigo? Sí. Dice, gracias. no es una causa pasada porque Él jamás permitió que no se recordase. Nunca ha cambiado porque en ningún momento dejó Él de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas porque pensabas que no recordabas su causa. El estado de ser con Dios siempre está presente porque el Espíritu Santo nunca ha dejado que salga de nuestra memoria, puesto que en verdad Él es este recuerdo del amor de Dios. El recuerdo está dentro de nuestras mentes y debido a ello hay una parte de nosotros que recuerda que nunca hemos salido de la casa de nuestro Padre, aunque nuestras mentes divididas pueden continuar disociando ese amor y solo reproduzcan las críticas del ego. Las del Espíritu Santo también siguen estando dentro de nuestras mentes. Su amor espera pacientemente el momento en que aceptemos lo que Él ya ha aceptado por nosotros. Cuando de repente tengamos una experiencia del amor de Dios, parecerá totalmente nueva. Sin embargo, lo único que ha ocurrido es que de repente hemos sido capaces de soltar los dedos del botón de la mentalidad errada del ego y finalmente hemos puesto una cinta en la que aparece el amor de Dios. El Espíritu Santo siempre ha conservado esa cinta para nosotros. Este pensamiento va en paralelo con otro anterior al del texto, en el que Jesús dice que Él ha guardado todos nuestros pensamientos amorosos y nuestra bondad, y las ha conservado para nosotros en su perfecto resplandor. Así la experiencia nos parecerá nueva, aunque en realidad no lo es. Nada es nuevo. Mas esta nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu Padre que su Hijo no lo recordase. La voluntad del Padre manifiesta en nuestra mente a través del Espíritu Santo, y este es el vínculo que nos une con Él. Así, siempre hay una parte de nuestras mentes
el tomador de decisiones, que puede elegir recordar lo que el Espíritu Santo conserva para nosotros. La voluntad de Dios es simplemente la expresión de la verdad de su ser y del ser de Cristo unido al suyo. Padre e Hijo, Dios y Cristo nunca pueden estar separados ni olvidados uno por el otro. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa que pensaste que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. El tú aquí es el tomador de decisiones o el observador en nuestra mente que ha elegido identificarse con el ego. El ego nos lleva a recordar todos los pecados del pasado que, para empezar, nunca fueron. Así, lo que nosotros recordamos, dolor, pena y desdicha, son los efectos de una causa, el pecado. Sin embargo, ahora se nos está enseñando que el pecado no tiene efectos, puesto que carece de causa. El pecado simplemente vino de un pensamiento tonto, una pequeña idea loca en nuestras mentes que fue deshecho en el momento en que pareció ocurrir. La idea de la relación causa-efecto, enunciada de nuevo, es que si algo no es un efecto, no puede tener una causa. Y si no es una causa, no puede existir. No puede existir. Nuestras experiencias en este mundo consisten en nuestros intentos continuos de enseñarnos a nosotros mismos que el pecado es real, una causa con el efecto muy real de desdicha que prueba que el pecado es pecado, pero con la misma facilidad podríamos reproducir otra cinta en la que el efecto fuera felicidad en lugar de desdicha, mostrándonos que el pecado no ha tenido efectos en absoluto. Otra manera de decir esto es que el mundo carece de causa. La aparente causa, que es el pecado, quedó deshecha y corregida en el mismo instante en el que pareció venir a la existencia. Así, la idea de que realmente pudiéramos pecar en contra de nuestra fuente es tan ridícula. Juntos, Jesús y nosotros podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es un motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. Así, al fin, con el amor de Jesús, nuestro lado, nos acordamos
de reírnos. El milagro te recuerda una causa que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es, y tú eres, en efecto, tan inmutable y perfecto como ella misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado ni aguarda al futuro. Tampoco se revela en los milagros. Esto no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando te perdonas tus pecados, dejas de negarlo. Una vez más, el milagro no hace nada. No nos trae el amor de Dios porque su amor ya está en nosotros. El milagro simplemente nos recuerda que en verdad no hay una interferencia real, es decir, el pecado. El amor de Dios y por tanto nosotros, como extensiones de ese amor, siempre hemos conservado nuestra realidad en Cristo. En un maravilloso y temprano pasaje, Jesús establece el mismo punto hablando del papel que desempeña el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante, no exige nada porque su deseo no es controlar, no vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio, es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Tú que has querido condenar a tu Creador, no puedes comprender que no fue Él quien condenó a su Hijo. Esa es otra manera de decir que, como nos sentimos tan culpables, no podemos empezar a entender que no es la verdad de Dios que suframos esto. Esto se expresa sucintamente en esta declaración que cierra una sección sobre el especialismo. Perdona a tu Padre, el que no fuese su voluntad que tú fueras crucificado. Para nuestros yoes del ego, es imposible concebir que Dios no elija crucificarnos o castigarnos, y por supuesto esto es lo que nuestros egos tienen en contra de nuestro amoroso Padre. Nuestra creencia de que hemos pecado contra Él nos conduce, debido a la dinámica de proyección, a creer que Él debe atacarnos en represalia. Así, para nosotros se vuelve imposible creer que nuestro pecado, culpa y miedo al castigo solo son un mal sueño que nos hemos inventado. Puesto que hemos juzgado en su contra en el sueño, debemos creer que Él también nos juzgará. Queremos negarle sus efectos, sin embargo, estos jamás han sido negados. Un curso de milagros declara que Dios es la primera causa y todos nosotros, como Cristo, somos los efectos de esta primera causa. Además, como ya hemos visto, no hay ningún lugar donde Dios acabe y nosotros empecemos. Sin embargo, la intención de esa pequeña idea loca de separación era negar que Dios sea la primera causa y que nosotros seamos sus efectos. Así, el Hijo de Dios se ha convertido en el yo separado de su fuente.
de su propio origen, por así decirlo, con lo que ahora causa y efecto son lo mismo. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Es imposible que su hijo pudiera haber sido jamás condenado por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. De lo único que tu memoria requiere dar testimonio es del temor a Dios. Él no ha hecho eso que temes, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia. ¿Quieres subir? Vamos a dejar ahí, Carmen Tulio. Ok, Gracias. perfecto. Gracias. Entonces mira lo que dice aquí. Estamos profundizando en este capítulo 4. Dice aquí, ¿cómo puede Dios condenarnos por el pensamiento de separación? Que el principio de expiación establece claramente que nunca ha ocurrido. Sigue siendo verdad que somos tal y como Dios nos creó y que su voluntad y la nuestra son una. Fue nuestra mente dividida la que inventó el drama de la separación y la emoción del miedo. El ego querría hacernos creer que hemos logrado lo imposible al separarnos de nuestra fuente. Y de esto es de lo que el sistema de pensamiento del ego es testigo, que ese es el sistema que manejamos aquí en el mundo. Y si nos identificamos con el ego, tendremos miedo de la represalia de Dios, siempre. Aquí, en este mundo, Jesús nos recuerda que somos inocentes y que el drama es inventado y por lo tanto no tenemos nada que temer. Por eso es que hay que estar en la luz, en la verdad, no dejarnos llevar de eso. Y mira lo que dice aquí, no tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus efectos y en no hacer nada que pueda interferir. Esa importantísima enseñanza con la que comenzó esta sesión y que aparece muchas otras veces en este material, se vuelve a anunciar aquí. El milagro no hace nada, la curación no hace nada, ni tampoco hace nada el perdón o la salvación. Simplemente corrigen la creencia errónea en la separación y restauran a nuestra mente la conciencia de lo que siempre fue y es. Y así no tenemos que ser curados porque ahora estamos curados. Nunca ha habido nada en nosotros que necesitase curación. Nuestra creencia en el pecado no era nada más que un mal sueño. Así, permitir que la causa tenga sus efectos, no interferir, significa reconocer que el ego, a pesar de toda su grandiosidad, nunca ha usurpado y nunca puede usurpar que Dios sea la primera causa. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo tal como Dios nos creó, su efecto para siempre. Y en la quietud de nuestra mente recordamos nuestra causa y el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. Texto capítulo 23, párrafo 1. Finalmente elegimos en contra de los estridentes chillidos del ego y la interferencia al recuerdo de nuestro Creador desaparece como vemos ahora. El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Podemos ver que todo el tono de la sesión cambia, reflejando la paz que viene cuando elegimos perdonar en lugar de condenar, cuando elegimos la amable quietud de la paz del Espíritu Santo en lugar de los sonidos cacofónicos de la guerra del ego.
Lo único que tenemos que hacer es pararnos un instante y aquietarnos, dejar de reproducir las cintas del ego y reproducir en cambio las amables cintas de corrección del Espíritu Santo. Permitidme mencionar una vez más que al hablar de cintas, caleidoscopios y hologramas, solamente estoy usando símbolos. En realidad, por supuesto, no hay cintas, etc. Pero estos símbolos son los que más nos acercan y en términos de nuestra experiencia actual a reflejar lo que parece estar ocurriendo en nuestras mentes. Y así estamos hablando de los símbolos como si fueran reales. Y en este sentido siempre es de ayuda recordar la declaración del manual de que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad, que es el manual del maestro, la sección 21. Hay que irse allí a leer eso. Y es verdad, el milagro se extiende dulcemente desde ese instante de quietud y desde la mente a la que en ese momento sanó hasta otras mentes para que compartan su quietud. Y éstas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente que dio origen a todas las mentes. Y esto hace referencia a la extensión del milagro, que no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es simplemente elegir la quietud del milagro en nuestras mentes. Y entonces el Espíritu Santo o Jesús toman esa quietud y la extienden a todas las mentes, puesto que las mentes están unidas, como dice el texto. La única manera de curar es ser curado, y el milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace, y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. Deja pues la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que se asegurará de que permanezcan invioladas e ilimitadas. Tu papel consiste simplemente en aplicarte a ti mismo lo que Él te ha enseñado y Él hará el resto. El capítulo 27, sesión 5 del texto, un curso de milagros. Y mira, todas las mentes están unidas. Entonces, cuando uno hace el trabajo, todo el mundo, Él se encarga de extenderlo a través de uno, porque estamos unidos en una sola mente, que es la mente de Dios. Entonces uno a veces se preocupa por sanar a otros, y realmente el trabajo es con uno, y cuando uno sana, sanan todos. Por eso es que en la familia tiene que haber uno solo, con uno que haya, no necesitan nada más, y lo demás déjaselo a Dios. Es maravilloso poder entender esto hoy. Mira, las mentes de la afiliación entera, que son las que aceptarán la extensión de la curación de una mente individual, se extenderán entonces de vuelta a la mente de Dios, creador y causa de todas las mentes. Esto recuerda una lección del libro de ejercicios a la que nos hemos referido antes. Cuando me curo, no soy el único que se cura, que es el libro de ejercicios, la lección 137, y la imagen del curso del círculo de la expiación del texto del capítulo 14, sesión 5. Puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir, que entre paréntesis dice aquí unirse con otros en el perdón, no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Lo que creían recordarse acá y ahora,
y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. En otra parte del texto habla de nuestra creencia de que se necesita una enorme cantidad de tiempo entre el momento en que elegimos el perdón y el momento en que nuestras mentes quedan finalmente sanadas. El capítulo 15 del texto y el 26 hablan de esto. Así, Jesús está reiterando que el milagro ocurre en un instante. No requiere nada de tiempo, puesto que el tiempo no existe, pero parece requerirlo, porque todavía estamos atrapados en esta ilusión. Sin embargo, en realidad, en el instante en que perdonamos, todas las mentes están unidas y sanan con nosotros. Como nuestras mentes ya están unidas, lo único que hemos hecho ha sido retirar la barrera que nos impedía tomar conciencia de esa realidad. Por eso, la curación ocurre en un instante, cuando el tomador de decisiones hace otra elección. Y una vez que en lugar de atacar continuamente hemos experimentado la sensación que produce unirse con alguien, no podemos perder del todo esa experiencia. Por más que tratemos de luchar contra ella, el hecho de haber tenido la experiencia de la verdadera paz que viene del perdón significa que ya nunca podremos elegir al ego el 100% del tiempo. ¿Ves? Y a pesar del miedo que tenemos a identificarnos con el amor de Dios, su amor no se olvidará completamente después. Aquel a quien el Espíritu Santo dedica parte de tu tiempo, te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces, pues en cada uno de esos instantes se le permite al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quienes se han conservado. Cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo a aquel para quien le fueron dados, y su Creador comparte su agradecimiento porque a él no se le puede privar de sus efectos. El Espíritu Santo conserva todos estos tesoros que son paz, alegría, amor, totalidad, eternidad. Entre paréntesis, porque eso es todo lo que somos. Y Él lo conserva para nosotros, esperando el momento en que nosotros, que somos el observador, entre paréntesis, los elijamos. Ver el rostro de Cristo unos en otros es el símbolo del curso para el perdón, y a través del perdón todas las barreras de culpa son retiradas de nuestras mentes. Lo que queda entonces es el recuerdo de Dios que ha sido conservado en su lugar por el Espíritu Santo. Esto podría verse como lo máximo. El curso se acerca a una fórmula concreta para describir sucintamente el proceso de perdón. Vemos el rostro de Cristo en nuestro hermano y entonces el recuerdo de Dios amanece en nuestras mentes. Este pasaje hace referencia a que el Espíritu Santo está contento de ofrecernos todo lo que ha sido dado por Dios, quien a su vez comparte su gratitud. Por supuesto, Jesús está hablando metafóricamente de que Dios nos ofrece su gratitud por aceptar que somos por siempre su efecto. Dios no tiene una mente dualista que pueda ofrecer agradecimiento a otra. Más bien, el pasaje hace referencia a la gratitud que nuestra mente dividida experimenta al enterarse de que Dios no está enfadado debido a lo que nosotros creemos haberle hecho. Su gratitud, aquí entre comillas, es la expresión de su amor en mayúscula, que sigue siendo la unidad que fue y siempre será y que ahora nosotros aceptamos. El instante de silencio que su Hijo
que acepta, le da la bienvenida a la eternidad, así como a Él, permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo morar, pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor. Y ambos, entre comillas, hace referencia a Cristo, al Hijo de Dios y a Dios. Aquí se hace el mismo uso de ambos, porque ambos son lo mismo, Padre e Hijo. Por eso es que nosotros trabajamos con el Espíritu Santo, que encontramos en la palabra ellos, en la sección del capítulo 26, pues ellos han llegado, el texto capítulo 26. Por lo tanto, en presencia del amor de Dios, todo miedo desaparece. Recuerda la cita anterior que hace el texto de la declaración bíblica. El amor perfecto expulsa el miedo. La primer capítulo del curso, del texto, sesión 6. El instante que se menciona aquí es el instante santo. Pero no solo el instante santo en que elegimos un milagro en lugar de un resentimiento. Aquí encontramos un sentido más cósmico de su significado, que hace referencia al gran instante santo en el que perdonamos completamente. Y entonces el recuerdo de Dios amanece en nuestras mentes. Esto equivale a alcanzar el mundo real que se presenta cuando dejamos de elegir esos pensamientos que nos han mantenido atemorizados. Qué fuerte es. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor que se lo impida. Lo que recordaba desaparece. Aquí se habla del tiempo de manera diferente, al uso más común que se hace de esta palabra en el texto. El punto principal de este pasaje es que todo el mundo del ego puede desaparecer en un instante. Cuando perdonamos totalmente todas nuestras ilusiones, nuestros velos de culpa desaparecen en ese momento. Llegados a ese punto, el recuerdo de Dios amanece en nuestras mentes. El propósito de todo temor, por supuesto, es impedir que este recuerdo retorne a nosotros. Y sin temor, todo lo que constituye el pensamiento del ego en la mente desaparece. Una vez que el observador, que está en nuestra mente dividida, elige identificarse con el Espíritu Santo, recordar el pensamiento de separación del ego ya no tiene ningún propósito y ahora sabemos que nunca fue. Así el pensamiento desaparece, como dice un curso de milagros, en otro contexto citado anteriormente, en la nada de donde proviene. Ahí dice el manual del maestro en la parte 13. ¿Sí? Literal 1 y 2. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa del recuerdo impida el feliz despertar de la mente a la paz presente. Las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban. Y lo que ahora se recuerda es la causa, no el miedo, el cual se inventó con vistas a anularla y a mantenerla en el olvido. La quietud habla con suaves murmullos de amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recordar se interpusiera entre el presente y el pasado para callarnos. Y una vez que se va el miedo, lo único que queda en nuestra mente es el recuerdo de Dios, que el Espíritu Santo mantiene allí para nosotros. Y en este punto comenzamos a oír que resuenan las trompetas de la eternidad. En realidad es el anuncio de nuestro retorno al hogar, ahora que el miedo ha quedado deshecho y hemos soltado todos los recuerdos amargos. Lo que queda es el recuerdo de Dios. Como hemos visto, el propósito del miedo y de la culpa es ser una defensa, una pantalla de humo o una distracción que nos mantiene alejados del recuerdo de nuestra verdadera causa, que es Dios. El ego nos dice que nuestra causa real es el propio ego y lo que nos hace seguir creyendo sus mentiras es la idea de que Dios es temible. Y así es como el ego usa la memoria, recordándonos nuestros pecados y justificando la culpa y el miedo que mantienen al amor de Dios alejado de nosotros.
El Espíritu Santo fue puesto en medio de ese recuerdo doloroso para que conservara en nosotros el recuerdo de nuestros verdaderos pensamientos del amor de Dios. Junto a la crucifixión se encuentra la redención. Ahora que el miedo se ha ido, lo único que queda es el amor que el Espíritu Santo ha conservado para nosotros. Ahora el Hijo de Dios se ha vuelto consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos. Y esto contrasta el uso de la memoria que hace el Espíritu Santo, que se enfoca solo en el presente, con el uso de la memoria que hace el ego, que se enfoca solo en el pasado. La causa, nuestra causa, está en el presente, como dice el curso en varios otros lugares. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Texto capítulo 5, sesión 3. El Espíritu Santo hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. Texto capítulo 13, sesión 1. El único tiempo que queda ahora es el presente, y ahí en el presente es donde el mundo queda liberado. Es el libro de ejercicios, la lección 132. ¿Qué nos dice la lección 132? ¿Se recuerda la lección 132, Carmen Tulio? ¿Ah? La lección 132. Para ser honesta no la recuerdo. ¿No? ¿Sabes cuál es la lección 132? La que el Master Teacher siempre dice: liberó al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Esa lección es fuertísima. Por eso es que hay que liberar todo el tiempo. Esa lección es fuertísima. Eso, mejor dicho, tumba todo. Y mira la lección 308, ¿la quieres leer? Ya la última parte. ¿Aló, me oye? Sí. Sí, dime un momentico, tomo las gafas. Bueno. Dice así: este instante es el único tiempo que existe. Lección 308. El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si decido ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo, pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo liberarme del tiempo es ahora mismo, pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad y al amor, y el amor está siempre presente aquí y ahora. Gracias por este instante, Padre. Es ahora cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo entero. El sustituto del instante presente y la defensa contra él son nuestros recuerdos del pasado, cuyos efectos ciertamente no son benignos, ni culpa, miedo, castigo, sufrimiento, sacrificio y muerte. Los efectos de Dios como causa
son verdaderamente benignos, paz, alegría, felicidad y vida eterna y abundante, digo yo. Ahora comprende que lo que Él ha hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase. Él no ha hecho nada. Y al reconocer esto, se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada y de que nunca la tuvo. Esa afirmación se basa en el principio de causa-efecto mencionado antes. Si lo que creo haber hecho no ha tenido efecto, esto muestra que no pude haberlo hecho. Si el pecado no tiene efecto, es decir, si no hay castigo ni miedo a la muerte, entonces entonces su aparente causa también debe ser inexistente. Así, en verdad, lo que el ego ha hecho no es nada, porque el Espíritu Santo ha deshecho por nosotros los efectos, el miedo y el odio, debido que ya no hay efectos. Su causa también debe haber desaparecido, puesto que una causa no puede ser causa a menos que produzca efectos. Una vez que se acepta este principio, entendemos que no tenemos que resolver problemas por nuestra cuenta. Hablándolo simbólicamente, Dios ya ha resuelto el problema mostrándonos a través de su Espíritu Santo que no hay nada que resolver. El ego nos dice que hay un problema que en último término es de escasez o culpa. Este problema nos advierte el ego. Debe ser resuelto. Y así, inicialmente, somos impulsados a crear un mundo y después resuelto. ¿Sí? Y después de haber espere que yo me perdí. Y después de hacer cosas en el mundo con nuestros cuerpos o con los cuerpos de otras personas. La base de este planteamiento del ego es la creencia de que el pecado como causa es real y por lo tanto tiene que ser expiado y deshecho. Eso no está señalando que no hay que hacer nada, puesto que no hay ningún problema que tenga que ser resuelto. No hay pecado que sea una causa y por lo tanto no hay efectos de los que haya que defenderse. Su causa y sus efectos, jamás hubo otra causa. Su causa son sus efectos, jamás hubo otra causa aparte de ella que pudiera generar un pasado o un futuro diferentes. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado. La causa del Hijo de Dios, cuyos efectos son su Hijo. También podemos decir
que si nuestra causa, Dios, es amor, entonces el efecto del amor sería amor del Hijo de Dios, que es su verdadera identidad. Si decimos que nuestra causa es la verdad, entonces el efecto de la verdad sería nuestra propia verdad. Nuestra identidad en Cristo, nuestra propia verdad es nuestra identidad en Cristo. En otras palabras, no puede haber nada en el efecto que no esté en la causa. Por lo tanto, los atributos del Hijo no pueden ser diferentes de los de su Padre, solo que Dios es la primera causa y nosotros como Cristo somos su efecto. Este es el significado de la frase bíblica que Jesús cita en el texto: yo y el Padre somos uno. Sin embargo, al escuchar a nuestros egos, creemos que hubo una causa aparte de Dios, y esa causa fue el ego mismo, que predica su existencia sobre la creencia en el pecado, que a su vez conduce a la culpa. La culpa engendra tanto preocupación por el pecado como miedo al futuro. Y esto está generado por una sola causa: la creencia en la separación o el pecado. Estos pasajes nos están enseñando que en todas las cosas del ego han desaparecido, porque nunca podría haber otra causa que Dios. Así es como sabemos que Dios no creó el mundo. Aquí nada es inmutable ni eterno. Y como es bien sabido, en este mundo de separación y pecado hay elementos de miedo, asociación con todas las cosas, asociados con todas las cosas. No sé si dejamos ahí o hasta dónde vamos a seguir. Yo acabo aquí, Carmen, gracias. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través de ella y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para cruzarlo? Pues Dios ha cerrado la brecha consigo mismo. Desde el punto de vista del ego, ciertamente se ha perdido algo, una creencia que está en el origen del principio de escasez, y nunca lo recuperaremos. En verdad, todo lo que hemos perdido es la conciencia de la inocencia de Cristo, de la que según creemos nuestra pecaminosidad es testigo. A continuación, creemos que debemos expiar a través del sacrificio por esa pérdida que nuestro pecado ha producido. Y así el sacrificio se convierte en un trato especial con Dios para recuperar su amor. Cuando el recuerdo de Dios amanece en nuestras mentes, lavado ahora por el perdón, todo dolor y pérdida desaparecen y dejamos de percibir lo que no tiene causa. La imagen del puente es una imagen destacada en el curso y a veces hace referencia al puente entre este mundo y el mundo real. Sin embargo, aquí hace referencia al puente entre percepción y realidad, y es el Espíritu Santo quien nos lleva a atravesarlo.
el recuerdo del amor de Dios, el Espíritu Santo, presente en ese aparente instante de separación, cerró la brecha ilusoria entre Dios y su Hijo, y esto se vuelve a comentar en la clausura de la brecha, que es el texto capítulo 29. Su recuerdo no ha desaparecido, ni ha dejado al Hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar otra a la que nunca podría llegar. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta Él. Él construyó el puente y es Él, en mayúscula, quien transportará a su Hijo a través de Él. O sea, a través de uno mismo. Él está con nosotros para llevarnos. No temas que vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti. Antes hemos hablado de la imagen que tuvo Helen de la costa, que es nuestro hogar, el cielo, pero nosotros soñamos que estamos en otra costa distante. Y esta metáfora dejó claro que nuestro sueño con el exilio no ha tenido efectos con respecto a dónde nos encontramos verdaderamente. Y aquí en este pasaje se usa la misma imagen de una costa, pero ahora en otro sentido. Dios nunca nos dejaría encallados en una costa sin tener una forma de retornar al hogar. No obstante, creemos estar atrapados, sin esperanza en este mundo y que no tenemos manera de volver. Como dice anteriormente un curso de milagros, todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que está hecho. Texto capítulo 3, sección 6. Lo que nos lleva a atravesar el puente son las lecciones de perdón que el Espíritu Santo nos enseña a través del milagro. El tema principal de la segunda parte, llegados a este punto y habiendo perdonando completamente a todos, Dios da el último paso y nos lleva a casa. Retornaremos a este último paso de Dios en la tercera parte del libro. Y hoy acabamos el capítulo 4, que es el origen y la naturaleza del tiempo. Hoy hemos terminado, ya con esto terminamos el capítulo 4 y la próxima sesión de este libro, que es el martes de la próxima semana, vamos a hacer reflexiones y comentarios de este capítulo. ¿Por qué? Porque este capítulo es fuertísimo. Aquí está la base de todo el curso de milagros. O sea que yo espero que la próxima clase yo voy a volver a poner, ¿sí? Vamos a volver a poner allí en el nuevo comienzo el PDF del capítulo 4 completo para que lo lean y traigan todas las dudas, porque esa clase solo va a ser de comentarios y reflexiones y de, obviamente, de enfoques y de todo lo que queramos aportar aquí en este capítulo 4. No sé si hay alguna pregunta, Carmen Tulia, ya para terminar. Muy bueno. No, Elisa, no hay preguntas, pero sí quiero agradecerte porque en realidad hacer estos ejercicios a mí me contribuye a mantenerme en el efecto, sin causa y efecto, Y eso, o sea, es bastante, para mí, emocionante, liberador, entusiasmador, energizante. Gracias. Y mira que no importa, Carmen Tulia, cuántos entren, 10, 20, mira, muchas personas escuchan estas grabaciones y lo hacemos con todo el amor, porque el trabajo es así. Este es un trabajo individual y con uno que entre, que empiece a abrir su mente, porque cuando hay dos, ahí está Dios. Entonces tú lo estás haciendo en tu campo de acción, en tu trabajo, y yo también con mi trabajo, porque yo tengo otras cosas que hacer. Yo tengo un trabajo aparte del que hago aquí en las noches cuando vengo. Entonces esa es la motivación que nos da la fortaleza de Dios, nos invita a trabajar por nuestro sueño individual, a trabajar fuertemente.
Entonces yo me alegro mucho que hayas compartido esto conmigo y bueno, la próxima clase es el martes, ¿sí? La otra es el jueves, este jueves el curso de milagros y el próximo martes con Kenneth vamos a hacer esos comentarios bien sustanciosos. Te deseo una excelente noche, un descanso en paz, en la paz de Dios, que por eso es que estamos aquí completamente unidos en amor. Y bueno, nos vemos el jueves con el Nos Caminante vemos. del Cielo. Bueno, feliz noche y mil gracias. Un abracito, Carmen Julia, cuídate. Gracias. Gracias. Gracias a ti.